En la costa sur de Nueva Escocia, donde el Atlántico golpea con paciencia y los muelles crujen como viejos huesos de madera, hay un pueblo que aprendió a convivir con una pregunta. Shag Harbour es pequeño, discreto, de techos bajos y ventanas que miran al mar con la seriedad de quien ha visto demasiadas tormentas. De día, las casas blancas reflejan una luz limpia y los barcos regresan con el vientre pesado de redes. De noche, el agua es una lámina de pizarra y el viento trae un olor a sal que parece antiguo. En ese escenario, una noche de 1967, algo descendió del cielo, flotó donde no debía flotar y desapareció bajo la superficie dejando tras de sí un rastro extraño. Desde entonces, el pueblo no perdió la costumbre de señalar, con la palma abierta, un lugar de la bahía y decir en voz baja, «Fue allí». La historia empieza como empiezan las historias reales, con gente que no buscaba prodigios, jóvenes que vuelven por la carretera, pescadores que apagan luces en la cocina, un par de familias que miran el horizonte porque en los pueblos costeros se mira el horizonte por costumbre. El cielo está despejado, el aire frío. De pronto, un tren de luces, no un haz, no un foco aislado, una fila, baja hacia el agua con una velocidad que nadie sabe medir, pero todos sienten incómoda. Las luces parpadean, cambian de intensidad, sostienen durante segundos un alineamiento que recuerda, a quien quiere calmarse, el patrón de un avión. Pero no hay el zumbido limpio de motor, no hay la trayectoria que el ojo conoce. La hilera se curva como si obedeciera la respiración de algo vivo, y entonces, ya sobre la bahía, el brillo principal parece quedarse suspendido. Desde tierra, la escena tiene el tamaño preciso de lo creíble. No es un sol privado ni una luciérnaga, es un cuerpo de luz que no debería estar allí. El primer impulso no es la curiosidad, es el rescate. En las aldeas de mar, cuando algo cae al agua, se llama a quien hay que llamar. Se despierta al vecino, se busca un bote, se habla poco. El teléfono recorre su camino, las patrullas se movilizan, la guardia costera se suma con su prosodia de órdenes y localizaciones. La palabra ovni no aparece. Nadie la necesita. Lo que se dice, lo que urge, es otra cosa. Un aparato, un objeto, quizá un avión, ha tocado el agua frente a la costa. Si hay personas adentro, el tiempo vale oro. Varios botes salen a oscuras. Las luces de busca trazan abanicos sobre la superficie. Las voces por radio se superponen con torpeza honesta. Desde los muelles, el pueblo mira con esa mezcla de inquietud y disciplina que solo tienen los lugares acostumbrados a no llorar antes de tiempo. En el punto donde las luces se habían detenido, la gente en los botes dice ver un halo pálido, una espuma extraña, un color amarillento que no pertenece a una ola ni a una estela común. La superficie, por lo demás, está tranquila. No hay el desorden que deja una explosión. No hay restos a la vista. Uno de los capitanes describe la sensación de buscar con el reflector y encontrar, en lugar de un cuerpo o una madera, un vacío ordenado, como si el mar se hubiera tragado su secreto con modales. Se peina la zona una y otra vez, con paciencia, con obstinación. En tierra, la policía consulta listas, pide a aeropuertos cercanos confirmación de vuelos, pregunta por señales de emergencia. La respuesta, que llegará durante la madrugada, será desconcertante en su sobriedad. No falta ningún avión, ningún aparato ha declarado problemas, nadie está perdido. Al amanecer la bahía huele a motor y a cansancio. Los hombres que han regresado del agua hablan de una luz que flotó, de una espuma que se disolvió, de una búsqueda que no encontró nada. No hay piezas de fuselaje, no hay combustible, no hay chalecos, no hay madera. Quienes tienen a cargo convertir los hechos en papeles, escriben lo único que pueden escribir. Se reporta un objeto que descendió y se posó sobre el mar. Se organizaron tareas de rescate. No se hallaron restos. No falta ninguna aeronave. La etiqueta es aséptica. Objeto volador no identificado.
Es menos grandilocuente de lo que suena. Es apenas la forma en que un expediente admite que, con la información disponible, no puede pronunciar un nombre. La segunda parte de la historia es el silencio. Varios días después, buzos recorren el fondo marino. El agua es fría y obtusa. La visibilidad, caprichosa. Se baja en líneas, se examinan grietas, se inspeccionan los lugares donde la corriente podría haber depositado lo que fuera. Nada. Ni un tornillo, ni un hilo de pintura, ni un fragmento que permita decir, aquí estuvo. Hubo una luz, hubo un descenso, hubo espuma. El resto se lo guardó el mar. En un país acostumbrado a la seriedad administrativa, la ausencia de hallazgos no es un chisme. Queda por escrito. Y, con los años, ese no se encontró nada gana peso como si fuera un objeto en sí mismo. Quien ha vivido cerca del agua sabe que la memoria del litoral se fija en capas. Está la memoria íntima, de cocinas y sobremesas, esa que se activa cuando alguien señala el vidrio de la ventana y describe con el dedo el lugar exacto donde vio algo. Está la memoria pública, de notas, titulares, grabaciones. Y está la memoria del cuerpo, el modo en que el pulso acelera cuando un brillo parece respirar, la tensión que siente el que guía un bote y no quiere chocar con un sobreviviente invisible, el alivio culposo cuando después de horas de nada, la primera luz del día blanquea la orilla y devuelve al mundo su tamaño. En Shag Harbor, las tres memorias se dieron la mano, y el resultado fue un relato menos espectacular que tenaz. Alrededor del caso nacieron, como nacen en cualquier misterio, varias explicaciones. Las más sencillas miran primero a la óptica y al clima. La costa atlántica conoce las inversiones térmicas, conoce los espejismos fríos que doblan luces lejanas y las traen donde nadie espera. Conoce las rutas y los patrones de navegación aérea que, desde cierta distancia, inventan coreografías. Un tren de luces podría ser, en el ojo del cansado, un avión visto en un ángulo extraño. La espuma, dicen los que saben de mar, se fabrica con facilidad si hay materia orgánica y corrientes contrarias. El color amarillento puede tener 1000 padres, y sin embargo, lo que se cuenta en Shag Harbor no se achica con esas tesis, porque esa noche la secuencia tuvo un orden extraño. Un descenso, una flotación breve a ras de agua, una desaparición limpia, una búsqueda intensa, ninguna señal de accidente. La óptica puede explicar formas. La meteorología puede explicar brillos. La estadística puede explicar coincidencias. Lo que no explica del todo es la obstinación de las voces que, durante años, repitieron lo mismo con una serenidad difícil de simular. También hubo, cómo no, versiones que miraron hacia la Guerra Fría y sus sombras. Unos imaginaron dispositivos de reconocimiento, otros, ensayos discretos, algunos, desplazamientos bajo el agua como si el Atlántico fuese un escenario mejor que el aire para ciertas maquinarias. Las leyendas más audaces describieron objetos que, tras el primer incidente, se movieron sumergidos hacia zonas más profundas, como si la costa hubiese sido solo un punto de apoyo. Quien escucha estas historias tiene dos opciones: creer con prisa o escucharlas con una mano en el hombro de la duda. La segunda suele ser más útil, no para negar, sino para no confundir rumor con prueba. El misterio que se respeta no necesita adornos. El pueblo, mientras tanto, siguió con su coreografía. Los días devolvieron su rutina de mareas, y el episodio se acomodó en el lugar donde las comunidades guardan lo que no saben, en un estante al alcance de la mano, sin candado pero sin pancartas. Con los años, un pequeño espacio expositivo ordenó los recuerdos. En vez de vender un espectáculo, ofrece contexto, recortes de prensa, cronologías, testimonios, un mapa de la bahía con un círculo discreto allí donde los dedos siguen señalando. Quien entra no recibe un veredicto, recibe una invitación a pensar,
a aceptar que hubo una noche con luces que no se dejaron vestir de avión y un mar que, por una vez, no devolvió nada. El corazón de la narración, más allá de lo ocurrido en el agua, late en el gesto humano que la inauguró. Nadie gritó «milagro». Nadie convocó a creyentes. Se llamó a rescatistas. A esa decencia se vuelve una y otra vez cuando el mito quiere inflarse. Hubo miedo, sí, del bueno, el de llegar tarde si había gente en el agua. Ese miedo, al que el tiempo no consigue ridiculizar, es la medida de la seriedad del caso. Se actuó como si lo visto fuese un accidente. Se investigó como si lo visto debiese tener restos. Se aceptó que, por una vez, el método no alcanzó. En un mundo que exige opiniones inmediatas, Shag Harbour enseña otro ritmo. Cuando el dato no cierra, se escribe «no sabemos» y se sigue mirando el mar. Los protagonistas que aún viven cuentan con voz cinépica. Un hombre que aquella noche tenía 17 años recuerda, más que la luz, el crujido del muelle bajo los policías que se alinearon para mirar. Una mujer sostiene que lo más raro fue el silencio que siguió al apagón, una calma antinatural para quien está acostumbrada al ruido del viento en los cabos. Un pescador repite que, si no fuese por la espuma, habría creído que todo fue una broma de distancias. Un guardavidas retirado confiesa que, durante meses, cada vez que un brillo se movía en el rabillo del ojo, sentía un tirón en el estómago como el de las alertas que no terminan de apagarse. Ninguno busca convencer a nadie. Apenas ponen sobre la mesa recuerdos que sobrevivieron a la erosión. En todo este asunto hay un detalle que parece menor, y sin embargo, sostiene la columna del relato: la escala. La luz del mar no fue un astro privado, ni un cirio a ras de ola. Fue una cosa de tamaño manejable, lo bastante grande para que las miradas convergieran y lo bastante modesta para que la razón intentara vestirla de avión. Los misterios que perduran suelen elegir esa talla. No ofenden a la inteligencia ni regalan certezas. Se permiten ser discutidos sin caerse al primer empujón. Por eso la historia de Shag Harbour, contada sin adornos, conserva su filo. No promete portales ni amenazas. Promete una incógnita bien puesta. Conviene detenerse también en la palabra que quedó pegada al expediente: no identificado. Esa etiqueta, tantas veces convertida en bandera de exageraciones, aquí vive en su sentido más humilde. No se dijo extraordinario, se dijo no sabemos qué fue. En la práctica, significa que la cadena de verificaciones habituales, aeronaves, bengalas, meteoros, actividades en la zona, no devolvió un casillero donde acomodar lo visto. Es una palabra adulta. Abre una puerta y se queda en el umbral. Quien la confunde con un veredicto no la ha leído bien. Hay quien sostiene que el mar tiene su propia forma de ironía, una paciencia que a veces se toma el lujo de callar para que los humanos aprendan a aceptar vacíos. Shag Harbour sería, según esa filosofía, una clase de iniciación. El pueblo aprendió a contar la historia sin gritos, a invitar a curiosos a mirar la bahía con calma, a resistir la tentación del espectáculo. Y el mar, que no otorga diplomas, cada tanto devuelve un noche de estrellas limadas y un horizonte limpio que, aunque no repite la escena, permite ensayar la misma pregunta. No es poco. Con el paso de las décadas, la historia se volvió también un ensayo sobre cómo tratamos lo que no sabemos. Hay quien la usa para afirmar de todo. Hay quien la usa para negar todo lo que no entra en sus planes. Hay quien la escucha como se escucha una confesión con respeto y sin prisa por ordenar el mundo. Esta última postura, la menos complaciente y la más valiente, es la que mejor le sienta a Shag Harbour. Quedó registrado lo suficiente como para no reducirlo a rumor. Faltó lo suficiente como para no convertirlo en dogma. Entre esas dos costas navega desde hace años. Imagina ahora el mismo lugar, pero sin espectadores. El muelle vacío, el balandro amarrado que golpea con un ritmo lento, la boya que se despierta con cada ola. En un momento cualquiera de una noche cualquiera,
Un destello lejos podría ser un barco, una estrella que el ojo movió sin querer, un reflejo de casa, o podría ser nada. La enseñanza de 1967 no es perseguir cada brillo, es no dejar de mirar. Hay preguntas que se responden, hay otras que se cuidan. Shag Harbour cuida la suya con la naturalidad de quien limpia el porche y se sienta a ver el mar. Si se contara el caso como se cuentan las leyendas, ya habría monstruos y certezas en el relato. Si se contara como se cuenta un parte meteorológico, ya nadie regresaría a la glorieta que da al agua. La fortuna de este episodio es que no asusa ni duerme, mantiene despierto. A los escépticos honestos les ofrece el placer de un expediente pulcro con una conclusión honesta. A los devotos del misterio les recuerda que la imaginación también tiene deberes. No puede imponer, solo sugerir. A los vecinos les dejó un modo de señalar sin exhibir. A los visitantes, un lugar donde la palabra ataraxia, esa calma vigilante, adquiere sentido. Y si hubiera que extraer de todo esto una sola línea para decirla al oído, sería esta. Una noche, frente a Shag Harbour, algo descendió, flotó un instante sobre el mar y se hundió sin dejar restos. Se lo buscó con botes y con buzos. Se consultó a quien había que consultar. No se halló explicación suficiente. El pueblo lo cuenta sin adjetivos, y quizá por eso la historia dura. En un mundo que confunde volumen con verdad, Shag Harbour eligió el timbre bajo de la honestidad. Ese timbre aún resuena cuando cae la tarde y alguien, sin querer, vuelve a mirar al mismo punto de la bahía, como si pudiera repetirse la escena. No se repite. No hace falta. La luz de aquella noche iluminó, por un minuto, algo más que agua. Iluminó la forma en que conviene acercarse a lo desconocido. Con prisa de socorro, con método, con humildad, con la disposición de escribir, no sabemos sin vergüenza cuando esa es la única frase verdadera.